buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen de la participación en la toma de constantes vitales. Con la medición de las constantes vitales se obtiene información acerca del estado de salud del paciente, ya que aporta información de las funciones respiratoria, circulatoria, endocrina y neurológica. En este vídeo desarrollaremos el procedimiento en la toma de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno y la glucemia capilar. Vamos a empezar a hablar del pulso. La frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón se contrae por minuto. Se expresa en latidos por minuto. El pulso puede tomarse en diferentes arterias del cuerpo, pero nos centraremos en dos, el pulso radial y el pulso central o apical. La arteria radial se encuentra en la muñeca en el lado del dedo pulgar. El pulso central se toma auscultando directamente el corazón. Los valores normales de frecuencia cardíaca de una persona adulta en reposo oscilan entre 60 y 100 latidos por minuto. Las principales alteraciones del pulso que nos podemos encontrar son taquicardias, si la frecuencia cardíaca en una persona adulta es superior a 100 latidos por minuto, bradicardias, si la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto. La medición del pulso en la muñeca, ¿cómo se realiza? Colocar los dedos índice y medio sobre la parte anterior de la muñeca, debajo de la base del pulgar. No utilizar nunca el dedo pulgar, ya que tiene latido propio y se podrían confundir las pulsaciones del paciente con las del profesional. Presionar suavemente con los dedos hasta notar el latido. Una vez que se nota el latido, se hace un recuento de los mismos durante un minuto, o bien durante 30 segundos si se multiplica por 2, o durante 15 segundos si se multiplica por 4. Registramos las medidas en los sistemas que cada servicio habilite para ello y acomodamos al paciente. En la medición del pulso apical, nos lavamos las manos, ponernos los guantes, colocar al paciente en decúbito supino o Fowler y descubrir la zona torácica izquierda. Se toman sobre el propio corazón. La técnica la realizan los enfermeros o los médicos y consiste básicamente en la colocación de la campana del fonendoscopio a la altura del quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda aproximadamente a 5 centímetros a la izquierda del esternón, lugar en el que se encuentra la punta del corazón en un adulto. Es necesario contar durante un minuto para medir la frecuencia cardíaca. Acomodamos al paciente, recogemos el material y desinfectamos las olivas y la campana del fonendoscopio y nos lavamos las manos. Ahora vamos a hablar de la frecuencia respiratoria. Es el número de veces que una persona respira en un minuto. Se mide en respiraciones por minuto. La frecuencia respiratoria normal es variable y depende de las edades. En una persona adulta sana oscila entre las 12 y los 20 respiraciones por minuto. A la respiración normal se denomina eupnea. Las principales alteraciones que podemos encontrar en la respiración son los siguientes. Taquipnea, cuando la frecuencia respiratoria es mayor a de 25 respiraciones por minuto. Bradipnea, cuando la frecuencia respiratoria es menor de 12 respiraciones por minuto. Apnea es la ausencia de respiración. Y disnea, cuando el paciente siente dificultad para respirar por déficit de oxígeno. El procedimiento para medir la respiración de los pacientes es la siguiente. Lavarse las manos, colocar los guantes, colocar al paciente en decúbito supino, coloque una mano sobre el abdomen del paciente, observe la aspiración y la expiración del paciente, mirar el reloj y comienza a contar la frecuencia respiratoria durante 30 segundos y multiplíquela por 2. En caso de que sea irregular, se contará un minuto entero. Anotamos el resultado en la ficha, quitamos los guantes y nos lavamos las manos. La temperatura, otra de las constantes vitales, es el equilibrio entre el calor producido por el organismo y el que se pierde. Se mide en unidades de calor denominados grados. Estos siguen normalmente la escala Celsius. Las alteraciones de la temperatura corporal son las siguientes. Hipotermia, cuando la temperatura corporal es inferior a los 35,5 grados centígrados. La febrícula, cuando la temperatura está entre los 37,1 grados centígrados y los 37,9 grados centígrados. La fiebre o hipotermia, cuando la temperatura es igual a superior a los 38 grados centígrados. La temperatura puede medirse en la boca, en la sila, el recto y el oído. Los pasos que se pueden seguir para tomar la temperatura corporal son lavar las manos, explicar el procedimiento al paciente, extraer el termómetro de su envase y comprobar que está en buenas condiciones, verificar si el galio, que la columna de metal está por debajo de la línea que marca los 35 grados. Si no fuera así, se coge el termómetro por el extremo opuesto al bulbo y se sacude con unos movimientos secos hacia abajo. Se debe tener precaución de no golpear el vidrio, ya que se rompe. Verificar si es digital, que marca los códigos correctos, colocar el termómetro en la zona elegida, realizar la lectura. Si es de galio, debemos colocarlo en horizontal a la altura de los ojos. Si es de galio, descender la columna de galio con movimientos secos hacia abajo. Si es digital, proceder a apagarlo.
limpiar el termómetro y guardarlo en el lugar habilitado para ello, anotar la temperatura en los sistemas que cada servicio habilite para ello y ya estaría. Tomada la temperatura. Después tenemos otra de las constantes vitales, es la tensión arterial. Es la fuerza o presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. La medición de la tensión arterial incluye dos parámetros fundamentales, que es la tensión arterial sistólica o máxima, conocida como la alta, la presión que existe en las arterias durante la contracción del ventrículo izquierdo. Sus valores oscilan entre los 100 y los 139 milímetros de mercurio. La tensión arterial diastólica o mínima, conocida como la baja, la presión que existe en las arterias durante la diástole, periodo de reposo y llenado del corazón. Sus valores normales oscilan entre los 69 y los 89 milímetros de mercurio. Existen unos valores de referencia que establecen la normotensión, valores normales de presión arterial. Por encima o por debajo de estos valores normales de referencia se encuentran valores de hipertensión, aumento de la presión arterial por encima de los valores normales superiores a 140-60 milímetros de mercurio, e hipotensión, disminución de la presión arterial por debajo de los valores normales, inferiores a 120-60 milímetros de mercurio. ¿Cómo hacemos para medir la tensión? Pues tenemos estos pasos. Lavamos las manos, colocamos los guantes, explicar el procedimiento al paciente, colocamos al paciente en decúbito supino, colocamos el brazo extendido y lo descubrimos, situamos el esfingomanómetro en el antebrazo del paciente de tal manera que los tubos de goma estén por encima de la arteria, colocamos la campana del fonendoscopio sobre la arteria, cerramos la válvula y comenzamos a insuflar aire en el manguito hasta que la aguja del manómetro se sitúe por encima de los 660 milímetros de mercurio. Aflojamos la válvula y dejamos salir el aire lentamente. En el momento en el que se escucha el latido, este corresponde a la tensión sistólica. En el momento en el que se deja de escuchar latidos, corresponde a la tensión sistólica. Abrimos por completo la válvula para que se desinfle por completo el manguito. Quitamos el manguito al paciente, cubrimos el brazo con la ropa, anotamos el resultado, nos quitamos los guantes y nos lavamos las manos. Así de simple. Después tenemos otra de las constantes vitales, es la saturación de oxígeno. Es un parámetro que informa sobre la cantidad de oxígeno que existe en la sangre arterial. Este parámetro se mida para valorar la función respiratoria e identificar una posible insuficiencia. La prueba diagnóstica para medir la saturación de oxígeno en sangre se denomina pulsiosimetría y el dispositivo que se utiliza es el pulsiosímetro, que es el que tenemos en la imagen, para que os hagáis una idea. El pulsiómetro está compuesto por una sonda que se coloca en el dedo de un usuario para realizar la medición por colorimetría y una pantalla que refleja los resultados. El resultado de la medición debe oscilar en un rango entre 95 y 100% para considerarse normal. Y por último tenemos la glucemia capilar, que proporciona información sobre los niveles de glucosa en sangre. La glucemia se consideran normales cifras de glucemia entre 60 y 100 miligramos. El nivel de azúcar en sangre se mide con el glucómetro, que es el aparatín que tenemos en el dibujo. Es un aparato portátil digital que utiliza tiras reactivas para realizar la medición. Normalmente pincha y se colorea la tira reactiva. Hasta aquí el resumen del tema de las constantes vitales. Cualquier consulta que tengáis, no dudáis en planteármela a través de la plataforma. Hasta pronto, nos vemos en otros vídeos.